Señor, gracias, porque tú eres el que cuida de la vida de tu pueblo y el que cuida de todas sus criaturas. Señor, tú eres el que envía el sustento para el más insignificante ser de este mundo. Y cuánto más lo haces para tus hijos, Señor. Por eso ahora, Señor, encomendamos a ti estas vidas, para que tú obres conforme la necesidad que cada quien presenta. Señor, que salves, que restaures, que sanes toda dolencia y enfermedad, que protejas, Padre, a los que van de viaje. Y así, Señor, que te encargues, Padre, de esta vida que está cautiva. En tus manos encomendamos nuestro ser, nuestras vidas, nuestras almas. Nos encomendamos a tu Espíritu Santo, quien es el único que nos puede, Señor. Del verso 1 en adelante, que dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube como el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del 7º ángel, cuando él empiece a tocar la trompeta, el misterio de Dios que se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo otra vez, habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Dios los bendiga. Seguimos, hermanos, en este interesante recorrido por este libro, donde creo, con la ayuda del Señor, aprendemos muchos detalles, aspectos de la vida, de los acontecimientos futuros que han de sobrevenir. Y quiero que hablemos en esta ocasión sobre lo que es el gran día de venganza de Dios. Como dije anteriormente, hermanos, muy pocas páginas se hallan en este libro que no hablen de juicio. Por tanto, aquí no mucho se puede, dijera, como enfocar el evangelio de la gracia, el evangelio hermano, del perdón, de la restauración, aunque sí, pues ahí de hecho contiene la Biblia, el Apocalipsis, también un tiempo de redención para los escogidos. Pero
Por sobre todo, el objetivo del libro es, hermano, enfocar todas las cosas que sobrevienen para este mundo. Y siempre en tiempos antiguos, los profetas siempre tuvieron una interrogante. Si usted alguna vez ha leído el Salmo 13, el salmista, hermanos, hace preguntas a Dios, diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo el enemigo se enseñoreará sobre mí? ¿Hasta cuándo este tiempo de aflicción y de angustia? Una interrogante que, hermanos, seguramente no tuvo respuesta en sus tiempos. Y aunque, si bien Dios es tan bueno que en medio de tanta tribulación y aflicción, siempre Dios nos da momentos de refrigerio y de consuelo. De eso estamos conscientes todos. No todo es, hermano, tristeza, tribulación, angustia. No todo. Siempre hay momentos de refrigerio, de consuelo. Siempre hay momentos gloriosos sobre nosotros. Pero también hay aflicciones, también nos enfermamos, también muchas veces pasamos, hermanos, situaciones económicas precarias, también pasamos problemas, también pasamos situaciones muy adversas, a veces en el hogar, a veces con los hijos, a veces con el cónyuge, a veces, hermano, en el mismo ambiente que vivimos. Siempre hay aflicciones. No sería extraño que quizás haya creyentes en estos tiempos en las cortes, hermanos, siendo juzgados, y tal vez siendo juzgados, acusados por un incrédulo, y no es extraño que el incrédulo salga ganando el juicio. Es un tiempo, diría, hermano, el tiempo que estamos hasta el regreso de Cristo, siempre será tiempo de aflicción. Nuestro amado Salvador dijo: en el mundo tendréis aflicción. Así que eso, hermanos, nos tiene que servir para que aprendamos a serle fieles al Señor aún en las aflicciones. Es parte de lo que Dios ha querido. Y al hablar de aflicciones, hermano, entendámoslo todo en forma global, lo que son aflicciones. No entiende que una aflicción solo tiene que ser ciertos aspectos, y hay otros aspectos que son demasiado fuertes, decimos, pues, pero a mí no me está pasando como les ha pasado a otros, a mí me dio peor y quizás Dios se apartó de mí. Déjese de malos pensamientos, que Dios está con usted aún en las aflicciones. Entonces, hermano, siempre se enfocó el tiempo presente o el siglo presente como un tiempo de incertidumbre. En los evangelios, por ejemplo, el Señor enseñó cómo sería el reino de los cielos en las parábolas. En uno dijo: es semejante al sembrador que va y siembra su semilla. Algunos nacen, otros no nacen, otros que nacen pero luego viene el sol y los quema, otros se desvanecen ante los afanes de la vida, pero otros sí fructifican y sí dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ese es un aspecto que el Señor, hermano, enseñó sobre lo que sería, hermanos, el transcurso de la vida presente. Que no a todos los que se les predique el evangelio se convierten, y no todos los que se convierten perseveran. Amén. Así, con resumidas palabras, eso es lo que quiere decir esa parábola. No todos los que se les predica el evangelio se convierten, y no todos los que aparentemente se convierten perseveran hasta el final. Algunos definitivamente rechazan de una vez por todas, otros aceptan, pero se imaginan que el cristianismo es, hermano, de aspecto superficial, como que esto fuera un club social donde son sonrisas y hermanos y halagos. No se trata de halagos, se trata de vivir por fe y de someternos a lo que Dios quiere tratar con nosotros.
Otros, hermanos, como dice, que los afanes de la vida y es decir, las riquezas de este mundo, hermanos, los hacen renunciar a la fe e irse en pos de las riquezas. San Pablo menciona a un tal Demas que dijo: Demas me ha desamparado amando más este mundo. Ese es el ejemplo bíblico de aquellos que las riquezas, el deseo de prosperar en esta tierra, que no lo aparta nada de la fe. No lo apartan las pruebas, no lo apartan, hermano, el ver que otros van prosperando y él sigue todavía, hermanos, ahí con trabajitos, hermano, un poco mal pagados, pero sigue confiando que tiene un Dios, que el Señor dio otro enfoque de lo que sería el tiempo presente. Y dijo: el reino de los cielos también es... Y cuando sacan las redes, apartan los peces malos para dejar los peces buenos. Simplemente es, hermano, las atracciones que también el Evangelio de Cristo ha traído a través de los siglos. Se cuelan, hermano, dentro de los justos, siempre se cuela uno que otro malvado ahí. Eso no se puede evitar. Y luego habló que también era semejante. Y habla de otro sembrador que siembra buena semilla, y mientras sus siervos dormían, el enemigo siembra cizaña en medio del trigo, y ambos nacen y ambos crecen. Y los discípulos, cuando ven que hay hierba mala entre su pueblo, entre su trigal, le dicen: Señor, aquí hay hierba mala. ¿Qué dice? ¿La cortamos? Jesús le dice: no la corten, espérense. No hace que se equivoquen y puedan por cortar la hierba mala, se equivoquen o se les pase el machete y vayan a cortar alguna matita de trigo. ¿Cuánto vale para el Señor una matita de trigo? Él pudo haber dicho: no importa si cortan una que otra mata de trigo, pues, pero lo importante es que limpien. Y aunque se muera algo de lo justo, no, Él no quiere que nadie de los justos perezca. Y Él sabe, con su poder y su gracia, el justo puede sobrevivir aún en medio de la maleza, aún en medio de lo malo, aún en medio de la maldad. Dios sabe que el justo que ha puesto su mirada en Él sabrá prevalecer, y que no lo va a apartar de su camino nadie, y que aunque vea a otros pecar, Él se va a mantener intacto delante de Dios. Y aunque vea que otros hacen maldades, hermano, vistiéndose con la fachada de cristiano, Él en su corazón preferirá mantenerse fiel al Señor. Esos son, hermano, enfoques que Cristo habló del tiempo presente. En este capítulo 10, ahí solo quiero que tomemos algunos versículos claves. Uno, cuando el ángel dijo que juró por el que vive por los siglos de los siglos, y que el tiempo, juró que el tiempo no sería más. Y el otro detalle, que dice, hermano, que el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunciaron sus hijos los profetas. Entonces, hermano, para algunos comentaristas, este capítulo, de hecho, el ángel que se menciona aquí es un ángel que se presenta como un ángel esplendoroso, con tanto esplendor que algunos comentaristas dicen que este ángel es Cristo. Yo no puedo decirle si es Él o no es Él. Yo me limito a decir lo que aquí la Biblia dice: un ángel. Y ahí pues no me meto en problemas, ni con uno ni con otros, ¿no? La Biblia que me dice es un ángel, y hasta ahí llegamos. Y lo que sí podemos notar, hay alguien que me gusta cómo expresa lo que es este ángel. Por supuesto, él lo dice para descartar que no se puede tratar de Jesús. Pero como le digo, yo no quiero entrar en ese detalle. Pero dice, Dios en otro tiempo, dice, cuando juró a Abraham,
no teniendo por alguien más grande que jurar, Dios juró por sí mismo y dijo: por mí mismo he jurado. El ángel aquí no jura por sí mismo, sino que jura por el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, yo le mencionaba todo este asunto del misterio del reino de los cielos, porque todo este tiempo es un tiempo que es un misterio. Un misterio porque Dios, un Dios justo, ha callado, hermanos, ha guardado silencio ante las injusticias que la vida, hermanos, ha sobrellevado. Dios ha guardado silencio cuando muchos de sus siervos han sido cruelmente perseguidos. Dios ha guardado silencio cuando pareciera que el justo se enseñorea que el malo se enseñorea del justo. Y como que las cosas así terminan. A veces las injusticias, muchos creyentes hemos cometido el error quizá de reclamarle al Señor y decirle: Señor, ¿por qué? Nunca es de sabios decirle al Señor: ¿por qué permites esto sobre mi vida? Nunca es de sabios. Por eso, si puede evitar hacerlo, evítelo hacerlo. Por muy mal que sienta que van las cosas, usted tiene que callar delante de Dios, guardar silencio. Como dice el libro de Lamentaciones: bueno le es al hombre esperar en silencio. Bueno es que lleve el yugo desde su juventud. Bueno le es esperar en silencio, que ponga su boca en el polvo y que se calle y que espere que Dios sabe qué está haciendo desde los cielos. Eso es lo justo. No te sabe decirle por qué, porque casi sería como decir al Señor: Señor, aquí te equivocaste, aquí cometiste un error y a Dios no podemos estarlo corrigiendo. Entonces, hermano, por eso un ejemplo de ese tipo de paciencia fue el ejemplo de Job. El ejemplo de Job, que en medio de todo lo temeroso de Dios que había en él, le pasaron tantas calamidades que creo que a nadie de nosotros le ha pasado igual. Y si le ha pasado igual, pero aquí tenemos el ejemplo de Job. Supo callar, supo esperar, supo, hermanos, guardar silencio, resignarse, hasta que Dios en su tiempo le dio victoria. En el tiempo presente, de igual forma, quizá, hermano, lo que decía del Salmo 13, lo que decía el Salmo 13, tal vez sería, hermanos, un poco más sabio. Aquí no dice por qué, sino hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Señor? Esa palabra también la dicen en el capítulo 6 de Apocalipsis, y la dicen los mismos santos que están en la presencia de Dios, que le dicen: Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra muerte? ¿Hasta cuándo vengará la sangre de nuestros hermanos? Siempre, hermanos, en la vida del justo suceden cosas que nos cuesta entender. Nos cuesta entender, y seguramente les costará entender a los santos del tiempo de la gran tribulación. Cuando dice la Biblia que la bestia se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es difícil de entenderlo desde nuestra mentalidad humana. Puede resultar difícil entender de que los dos hombres de Dios que vienen a establecer, hermanos, como a pregonar la justicia de Dios, que son los dos testigos que vamos a estar hablando más adelante, es un poco inentendible por qué la bestia, después del poder y respaldo que tienen estos hombres, que la bestia logre matarlos. Solo imagínense, hermano, cómo se va a celebrar el diablo, cómo se va a engrandecer el diablo, porque el soberbio
y eso sucede hasta en el mismo género humano, en la misma humanidad, el soberbio se goza de ver caer al justo. El soberbio se goza de verlo fracasado y se siente que tuvo la razón y dice: ya ven, es que yo sentía, es que yo sospechaba, es que yo tenía sospechas que algo raro andaba, y hermano, y se agranda. Y el justo tiene que caer muchas veces, como dice un proverbio, como aguas enturbiadas. Es cuando el justo cae delante del impío. Cosas incomprensibles. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? Y toda la respuesta: Dios lleva control de todas las cosas. Y el día de venganza de Dios es de Él. La Biblia dice: el Señor dijo: mía es la venganza. Por tanto, hermanos, cuando Dios establece un día, es que hay un día de venganza que se le ha reservado a Él. Y que todo este tiempo de silencio, y que todo este, hermanos, esta etapa donde pareciera que el impío, el avaro, se aprovecha de la nobleza del creyente, hermanos, y como que no sucede nada. A veces uno quisiera, hermano, que le caiga un rayo a todos los individuos malvados. Uno quisiera, hermano, que venga un terremoto y que le deje barrida la casa, para uno decir: gloria a Dios, porque tenía que pagar mal a este individuo. Pero no es así. No es así. En el Salmo 73, el salmista Asaf se sintió débil de su fe al ver cómo los impíos prosperaban. Se sintió tan débil porque empezó a ver, hermano, cómo el incrédulo iba en pleno desarrollo, creciendo, aumentando sus bienes, sus riquezas, donde aparentemente todo le iba bien. Y decía el salmista: por poco mis pies resbalan al ver la prosperidad de los impíos. Y empieza a lamentarse a sí mismo, a decir: en vano lavé mis manos en inocencia, en vano me he guardado en santidad, en vano he perseverado en el camino de Dios, en vano he creído en Él. Si pareciera que Dios bendice más a los que le aborrecen que a mí, que le amo. Eso está tremendo, hermano. Y por eso no se olvide que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. El justo no vive por lo que tiene. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Tenga bien en cuenta eso, hermano. Tome bien en cuenta eso. Volviendo a lo del salmista, después que se complicaba la mente viendo la prosperidad de los paganos, hay una parte donde dice, que es lo que lo lleva a la reflexión: hasta que entrando en el santuario de Dios me di cuenta del fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios me di cuenta del fin de ellos. ¿Sabe? Le voy a decir algo y vamos a volver a lo que dice este salmista. Que, hermanos, cuando usted vea la prosperidad del incrédulo y que eso lo turbe, cuando venga al culto, aprenda a gozarse en Dios, a deleitarse en Dios, y entienda que el gozo que usted recibe cuando viene a la iglesia no lo reciben los que están bañados en plata. Ellos pueden darle la vuelta al mundo, ellos pueden tener su propio jet, su propio avión, su propio barco, su propio yate, su propio carro del último modelo, pero no tienen la dicha y la gloria que tenemos nosotros de gozar de la bendita presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos la capacidad de bendecir, aunque no tengamos un 5 en la bolsa. Ahora entendemos por qué Pedro y Juan le dicen al cojo, se sacan hasta la bolsa del pantalón y le dicen: míranos, no tenemos oro
ni plata, pero tenemos algo que te lo vamos a dar ahora en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Eso no lo tienen los millonarios, hermano. Así que esa es la parte nuestra. El consuelo de Dios, su presencia, como añadidura. Puede que Dios lo bendiga y ojalá lo haga y lo esté haciendo. Como añadidura puede que el Señor, hermanos, le prospere mucho. Y ojalá cuando le prospere no sea tacaño. Amén. Que se acuerde que todo lo que tiene es por bendición de Dios. Y que aprenda a compartir con el que no tiene. Y que aprenda a apoyar la obra de Dios. Y que aprenda eso. Pero independientemente de lo que es nuestra vida, hermanos, en prosperidad económica o en escasez económica, nuestra vida estriba en tener la esperanza que tenemos en Cristo, en tener su presencia en medio nuestro, en que nuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Como el mismo Señor dijo: no gloriéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero de todo esto, hermano, le estoy planteando todo esto para que entendamos todo el paquete de lo que es el vivir actual. Pero que todo este vivir, Dios le ha determinado su final. Y ese final es el que se habla en este capítulo 10. Y en ese final, cuando este ángel levanta su mano y jura por el que hizo los cielos, la tierra y el mar y las cosas que hay en ellos, y jura diciendo que el tiempo no sería más. Y al decir que el tiempo no sería más, es que se acabó el sufrimiento para los hijos de Dios, y que se les acabó la vida buena a los impíos y a los incrédulos, que llegó el día en que hoy tienen que probar el amargo sabor de la copa de la ira de Dios sobre ellos. Eso se refiere. Y entonces, hermano, cuando levanta la mano y jura que el tiempo no sería más, sino dice, como él lo anunció, que Dios calle y que Dios permita que prospere, tenga control sobre los justos hasta de matarlos. Es un misterio, pero un misterio que se va a consumar en el momento preciso que Dios ha determinado. Y eso se acaba, y el tiempo no será más. Y viene el juicio, y vienen las cosas a verse del color que realmente son. El justo será visto como justo, y el impío será visto como impío. El que es de Dios se verá como, hermanos, como alguien que es de Dios. Y el que solo tuvo apariencia, ahí se le va a caer todo ese cuero de apariencia. Y se va a ver tal como él es. Y entonces el juicio viene y la ira viene. Pero la ira no cae sobre ningún justo, sino que cae sobre todos los impíos. Por eso ya se viene hablando desde los capítulos anteriores, como cuando salen los ángeles del pozo del abismo, las langostas, que vienen a atormentar solo a los hombres que no tienen la marca de Dios en su frente. Usted sabe que los que estamos sellados con el Espíritu, como dije hace un momento, pasamos por tribulaciones por ahora, pero en ese tiempo, hermano, el juicio de Dios viene parejo sobre todos los incrédulos, como vaso, hermano, como una manera figurativa. Lo dije la vez pasada, como lo que pasó en Egipto. En Egipto,
Las plagas caían sobre los egipcios, pero no sobre el pueblo de Dios. Las tinieblas vinieron sobre los egipcios, pero no sobre el pueblo de Dios. Los primogénitos murieron, pero los primogénitos de los egipcios, pero no los primogénitos de los hijos de Dios. Es decir, hermano, un juicio definido. Aquí hay un juicio definido. Un juicio que viene sobre todos los incrédulos. Y es donde, hermano, donde debemos de entender, hay un día de venganza de Dios. Le llaman el gran día de Dios. Le llaman el gran día donde, hermano, donde será manifestado los hijos de Dios. Y después dice que el ángel tenía un librito y que le dijeron: toma el libro y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y Juan tomó el librito y lo comió. El efecto de este librito tiene efectos un poco encontrados: dulce y amargo. Pareciera un poco confuso. Sin embargo, no es confuso. Sin embargo, tiene lógica buscarle, como dije en unos días, el aspecto evangélico. Cuando Juan come el libro, en su paladar le es dulce. Y yo encuentro, hermanos, en esto, que así es el efecto de la palabra de Dios. Para los justos es dulce. Amén. Para los que aman a Dios es dulce. No importa si la palabra viene causándonos heridas, pero no son heridas en el alma, son heridas en aquellos aspectos que no están rectamente delante de Dios. Y cuando hieres, son heridas, hermano, que siente un dolor, pero que están también sanando. Son como las heridas del cirujano. Le están cortando la parte que no sirve. Diferentes son las heridas del delincuente. Le pega la cuchillada, pero quiere matarlo. Dios le puede, hermanos, cortar, pero lo que no sirve, lo que está, hermano, infestado. Y eso, hermano, puede ser, hermanos, un dolor, como dije, es un dolor, son heridas que sanan. Como el proverbio dice: fieles son las heridas del que ama, pero son importunos los besos del que aborrece. Las heridas del que ama, benditas heridas que vienen del que nos ama, porque son heridas que vienen para sanar. Pero no los besos de los hipócritas, esas adulaciones, hermano, que con cuentos baratos lo quieren retener como miembro de la iglesia, hermano, pero no le declaran el mal que lo puede llevar al infierno, no le declaran el pecado, no lo denuncian, no lo confrontan y le hacen creer que todo va bien cuando algo va mal. Es mejor que nos digan la verdad para ver qué reacción toma uno. Si uno es de Dios, se va a corregir y se va a componer. Si no es de Dios, se va a enojar y se va a ir. Pero ahí se define el que es de Dios y el que no es de Dios. Jesús dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y entonces cuando Juan come el libro, dice: le es dulce. Le es dulce. Porque dice la Biblia que su palabra es como miel que destila del panal. Es, hermano, como un bálsamo. Pero para el que aborrece a Dios es amargo. Y yo sé que les trae dolor, pavor, temor. Un temor de miedo, un temor que sienten que el cielo les va a caer encima. Como sucede, hermanos, en el capítulo 6, me acuerdo, donde los incrédulos desean, hermano, que las montañas les caigan encima y que los escondan de la presencia del Cordero. Nosotros no queremos
escondernos de la presencia del Cordero. Queremos que el Cordero se manifieste a nosotros. Queremos sentirlo, queremos glorificarlo, queremos estar con Él cara a cara. ¡Qué diferente! ¡Qué diferente es hablar del juicio ante los creyentes! Y qué diferente siente uno como creyente cuando se habla del juicio de Dios, de lo que sienten los incrédulos, que les da pavor. Y ahí es donde, hermanos, donde se aplica lo dulce y lo amargo. Dulce para nosotros, pero amargo para ellos. Dulce para los que le aman y para los que le esperan, pero amargo para aquellos que no quieren saber nada de Dios. Hermanos amados, el día de venganza cada día se está acercando. El día en que Dios va a desenvainar su espada contra todos los incrédulos, contra todos los malvados, contra todos los que se ponen un antifaz para cometer crímenes y no ser descubiertos. No saben estos pobres ignorantes que Dios los conoce, y no los conoce con máscara. Él los ve sin máscara, Él los ve con nombre, apellido, dónde se esconden y dónde están. No importa que el FBI no los descubra, no necesitamos al FBI. Allá arriba está el que sabe dónde están. No importa, hermanos, que se escondan de los mejores organismos de inteligencia de las naciones. No nos interesa. Sabemos que Dios sabe dónde huyen, y Dios sabe dónde golpearlos para que les duela hasta el alma. Aleluya. Como sabía dónde golpear al faraón y que le doliera hasta el alma. Parece que el faraón era de esos tipos que de todo se ríen. ¿Se ha fijado que hay impíos que de todo se ríen? Si uno les habla de la cruz de Cristo, se ríe. Si uno les habla de la bestia, se ríe. Si uno les habla de la gran tribulación y del juicio, se ríe. Si uno les habla del infierno, se ríe. Nada les cala aparentemente. Dios sí sabe dónde está su talón de Aquiles. Dios sí sabe. Y el día que Dios lo golpee, lo va a golpear y les va a doler hasta el alma. El faraón era lo que de todo se reía, quizás. Llega Moisés, con esto termino casi. Llega Moisés y, hermano, le demuestra el respaldo de Dios tirando la vara. Y el faraón solo le dio risa con lo que viene. Vengan, muchachos, demuéstrenle que ustedes van a hacer ese truco también. Y lo hicieron. Que luego viene la plaga. No voy a entrar plaga por plaga, 9 plagas. Con cada plaga Dios estaba dándole al faraón una oportunidad de reflexionar y de guardar reverencia delante de Dios. Pero Faraón era lo que de todos se ríen. Creen que el evangelio y la iglesia es una broma. Ojalá no vaya a haber nadie pensando así en este lugar, porque sepa que Dios conoce dónde lo va a golpear y que le duela hasta el alma, y que le va a sacar lágrimas aunque no las tenga, y lágrimas de amargura, de dolor y de pavor. El faraón, para él, hermanos, todo era risa. Quizás Antonio Burlesco le decía a Moisés: está bien, oren por mí, pues oren por mí, va, está bien, negociemos, lo voy a dejar ir, ahí oren por mí. Y una vez le pasaba el susto, decía: no, pues la verdad es que no los dejo ir. Solo quería que oraran por mí, pero la verdad es que no los dejo ir. Y venía Moisés, otra plaga. Y otra vez: no, hoy sí estoy dispuesto, Y volvía Moisés a orar y volvía a endurecerse. No, se la creyeron esta vez, no, pues la verdad es que quería que me quitaran el man. Pero llegó el día que Dios lo golpeó donde le dolió. Le mató al hijo, al heredero del trono, al vigor de su fuerza, al que él tenía como alta estima, al que él veía como el futuro rey de Egipto.
ese Dios se lo mató y le dolió. Y el faraón tuvo que doblar la cabeza, poner la boca en el polvo y decirle: váyanse pues, hoy sí váyanse y desaparezcan de mi vista. Así que así será contra los burladores. Tal vez hoy le dé risa, tal vez hoy se burle de los creyentes, tal vez hoy diga: estos son unos pobres ignorantes que no saben nada. Ahí diga lo que quiero, no nos importa. Aquí no estamos para demostrarle a nadie si sabemos más que otros o si no sabemos nada. Aquí solo sabemos una cosa: que Cristo murió por nosotros y que por eso estamos hoy en Él, y que nuestra esperanza es una esperanza firme y real. Que tal vez no coronamos ninguna carrera universitaria, no importa. Con todo y títulos y con decoraciones universitarias, verá cuántos brillantes de la ciencia se van a ir al infierno. Pero también va a haber en el cielo aquellos que en algunos casos ni a leer aprendieron, pero creyeron en Cristo. Creyeron en Cristo. Y eso usted lo va a ver. El Salmo 91 dice: y con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Con sus ojos usted aquel gran día de la venganza de Dios verá a los soberbios morderse la lengua, verá a los soberbios tragarse sus propias palabras, tragarse sus propias blasfemias, sus propias burlas. Aquel que le hizo la vida imposible burlándose de usted, lo verá temblando y usted estará lleno de gozo y de gloria delante de Dios. Y es atormentado, porque el tiempo finaliza. Como dijo el ángel, el tiempo no será más. Se acaba el tiempo para los incrédulos y vienen días de gloria para nosotros. Vamos a orar al Señor.